de Marcos capítulo 11, versículo 12 en adelante. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Repita conmigo, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en el cielo os perdonará vuestras ofensas. Un hombre de Dios dijo: si viéramos nuestro trabajo, nuestro negocio, como vemos la vida cristiana, fuéramos los más fracasados en nuestro trabajo y en nuestro negocio. Mas si viéramos la vida cristiana como vemos nuestro trabajo o negocio, seríamos cristianos santos, a como manda el Señor. Tenemos el conocimiento que el que no trabaja no come, que el que no se levanta y se esfuerza en la vida no consigue nada, que el que no da la milla extra y da y trabaja el doble no va a tener un resultado glorioso. Si usted solo trabaja un día a la semana, solo va a obtener la recompensa de un día a la semana que trabajó. En cambio, si usted trabaja la semana completa, usted va a tener la recompensa de quien se esforzó, de quien trabajó, hizo trabajo la semana completa. Y si trabaja el doble de lo que usted trabaja, obviamente usted va a tener esa recompensa. Pero muchas veces cuando vemos la vida cristiana no lo vemos de esa manera. Solo un día a la semana voy a la iglesia, solo oro un día, leo la Biblia una vez cada 5 años. Y así pretendemos tener resultados gloriosos, y eso no es posible. Dígale a la que está a su lado: no es posible. Según tu entrega es tu resultado. Dice Colosenses 3, 5 al 9, lea conmigo: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? ¿Qué es lo mundano? Lo terrestre, lo carnal. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también, dice, anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dice, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas en vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre. Mire, 3 palabras acá. Número 1, haced morir. La primera palabra básica de esto es haced. O sea, usted tiene que hacerlo. No, Dios no lo va a hacer por usted.
Dios no va a hacer morir en usted las cosas de su vieja pasada manera de vivir. Usted las tiene que hacer. Dice el apóstol, haced morir. Número 2, dejad. O sea, dejar. Hacer, dejar. Y número 3, despójese. Entonces son 3 aspectos. Yo tengo que hacer morir, yo tengo que dejar y yo me tengo que despojar. Pero entonces sí, sabemos todo esto, lo recibimos, lo hacemos 1, 2, 3 días y volvemos a fallar. Entonces esto nos muestra que hay un problema mayor. Hay un problema de raíz, hay un problema de fundamentos, hay un problema que está más profundo. Ese problema es el que nos vuelve oidores olvidadizos, emocionalistas en un momento, pero luego no vemos resultado, no vemos fruto, porque el fruto no sale de las ramas en sí. El fruto, o cómo es el fruto, la calidad del fruto depende de la tierra en la que está y depende de su raíz. Entonces yo quiero que estudiemos a profundidad una enseñanza acerca de cómo vamos a poder ser fructíferos y cómo vamos a poder dar un fruto bueno, que sea agradable. ¿Cuántos anhelan eso? ¿Cuántos anhelan agradar a Jesús? Estábamos durante la semana leyendo con mi esposo los evangelios. Estábamos leyendo este momento en donde Jesús maldijo una higuera. Yo sabía, yo la había leído, yo la había estudiado, la había escuchado prédicas sobre esto, pero yo no me acordaba de un detalle de este momento, que allí lo estábamos leyendo y yo le digo a mi esposo, a ver, ¿cómo? Espérate. Allí dice Marcos que Jesús maldijo una higuera que estaba llena de hojas porque no encontró fruto. Pero mire, yo me quedé asombrada porque Marcos dice que no era tiempo. Marcos dice, Jesús fue a buscar higos a la higuera, no encontró porque no era tiempo de higos. Entonces yo dije, ¿y por qué la maldijo? O sea, es como que usted se vaya a buscar a su palito de mango en noviembre, y usted se va con un machete a buscarle mangos a su palo en el mes que no da. Y usted enojado agarra machetazo. ¿Cómo le va a dar el palo mangos si esa no es su temporada? Entonces yo me quedé con eso. Yo dije, ¿cómo, Señor? O sea, ¿qué es esa injusticia? ¿Por qué maldigo una higuera si no era el tiempo? Yo me asusté. Porque a ver, viniendo de Jesús, que es puro amor y misericordia, que maldiga una higuera que no tiene fruto porque no es tiempo de dar frutos, nos parece extraño. ¿Por qué mejor no la bendijo? Podemos decir, para que diera fruto. ¿Por qué mejor no la ungió y declaró que si era estéril ahora iba a ser fértil? Podemos decir, ¿por qué no la sanó si tenía alguna plaga que no le dejaba dar frutos, por ejemplo? ¿Por qué si Él es puro amor y bondad, en vez de maldecirla, la hubiera bendecido para que no diera solo uno, sino miles de frutos? Y yo recibí al Señor de que Jesús usó esa higuera para enseñar a los discípulos para que seamos libres y para que aprendamos y recibamos del Espíritu cómo podemos dar fruto, y un buen fruto. Y mire, la higuera llena de hojas verdes frondosas es símbolo de la religiosidad. Esa religiosidad que el pueblo de Israel tenía y que lamentablemente muchos tenemos. El pueblo de Israel estaba lleno de costumbres, cumplía al pie de la letra cada uno de los rituales. Subían al monte, al tabernáculo, al templo donde estaba el altar al Señor, y rendían culto. Llevaban sus ofrendas de paz, sus ofrendas de Pascua, sus ofrendas del perdón. Elevaban su adoración, que las palomas, que los corderos, que el incienso. Y eran, mire, esa gente disciplinada en cumplir cada uno de los aspectos que mandaba la ley de Moisés para ofrecer adoración al Señor en el templo, en el monte. Dice Mateo 15, 8 al 9, Jesús dijo al respecto de lo muy bien que el pueblo de Israel
practicaba sus rituales, practicaba sus ofrendas, asistía al templo con regularidad y hacía todo lo que mandaba la ley para agradar al Señor. Jesús dijo en Mateo 15:8: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y eso es lo que Jesús quiso enseñarnos cuando vio una higuera llena de hojas verdes, frondosa, pero sin fruto. Lo que es la religiosidad, lo que es honrar aparentemente al Señor, cumpliendo al pie de la letra lo que dice su palabra, pero no desde su alma, no desde lo profundo, no desde la raíz. Diga conmigo, desde la raíz, no desde las simientes, sino solamente por fuera. De labios me honran, cumplen cada una de las ofrendas, traen los sacrificios al templo, pero su corazón, lo profundo, la raíz, está lejos de mí. Y este es el árbol frondoso que muchos tenemos como cristianos, que no da fruto. Me puse a estudiar acerca de la higuera y según algunos estudiosos, una higuera con hojas a esas alturas de la primavera, donde la mayoría de las higueras no habían desarrollado hojas, donde la mayoría de las higueras no estaban verdes, ni mucho menos. Jesús de lejos le aparece este árbol de higuera lleno de hojas en particular que llamó su atención, porque Jesús dijo: no es el tiempo. Sin embargo, está cubierto por completo de hojas, está verde. Jesús dijo: quiere decir que esa es una higuera precoz, que es una higuera, no sé, superdotada. Es una higuera excepcional, porque su follaje indicaba que iba a tener algo que se llama higos tempranos. O sea, la higuera parecía tan fértil que no era tiempo de higos, ¿sí? Bien dijo Marcos, no es tiempo. Que ninguna higuera estaba así de verde, porque no era el tiempo de que estuviera así. Porque las higueras se ponen así cuando ya tienen, ¿qué? Frutita, una frutita prematura, que no es el higo, pero como es tan fértil, entonces es una higuera precoz, así se le denomina. Y Jesús no fue a buscar higos, no. Él fue a buscar en sí esa pepita pequeñita, prematura, que es como una semillita que se puede comer, que se esconde a lo profundo de la florecita que da este árbol. Entonces Jesús dijo, con la expectativa de que esta higuera era una higuera especial, una higuera increíble. Allí en el monte donde estaba el templo estaba esta higuera, y Jesús se va con la expectativa de encontrar en ella esa frutita precoz, prematura. Y obviamente al ver el montón de hojas y busca, se siente decepcionado, porque se da cuenta que está llena de hojas, que ha florecido precozmente, que está reverdecida, pero no tiene fruto. Entonces toda la expectativa la tuvo para nada, y se recibió la más grande insatisfacción. Jesús, al ver que la higuera estaba verde, frondosa, sin frutos, supo que era estéril, que era inútil, que no tenía fruto precoz. Por eso la maldijo, porque solo era apariencias. Mire cómo nosotros fallamos en las apariencias, porque nuestra naturaleza terrenal, como dice el apóstol en Colosenses, está acostumbrada a tener apariencias. Nosotros ahí leemos que la psicología dice: si estás pasando mal, que nadie se dé cuenta, porque así se dirige el mundo, las apariencias. Hay gente que aparenta una vida que obviamente no puede pagar y están endeudados, pero tienen una apariencia de millonarios. De eso no hay aquí. Jesús maldijo la higuera porque era una higuera con apariencia de fértil, pero que estaba muerta. Al Señor no le gustan las apariencias. Dice en Apocalipsis: eres tibio, o sea, pura apariencia. ¿Qué va a hacer Jesús? Por eso maldijo la higuera, porque Jesús no tolera. Él habla claro: mejor fueras helado, mejor fueras como un hielo, yo no tengo ningún problema. O fueses caliente hirviendo, está bien, pero lo tibio no me pasa.
La apariencia no funciona en este reino. Te puede funcionar en el mundo, pero aquí no me funciona. Aquí no funciona que tengas apariencia de adorador. Si no lo eres, pues no lo eres. Y preséntate al Señor y dile: estoy mal, tengo este problema, tengo esta afectación, tengo esta enfermedad, tengo este error en mi alma, tengo esto aquí en mi corazón. Pero no traigas la apariencia. Por eso cuando Jesús cuenta la historia del momento en el que él estaba en el templo y escuchó la oración de dos, el fariseo y el publicano. Y sabe que no es que Jesús aplaude a los pecadores y los celebra. Claro que no, Jesús nos ama, pero aborrece el pecado. Pero ¿sabe qué es lo que él ama? De muchos que no guardan apariencias. Dice que el fariseo oró al Señor y le dijo: Señor, yo soy santo, no como este desgraciado que está aquí. Yo ayuno, oro. Apariencia, diga conmigo, apariencia. Yo cumplo con mis sacrificios, yo cumplo con mis ofrendas. Y este desgraciado publicano, pecador, adúltero, fornicario. ¿Y qué era la oración del pecador, adúltero, despreciado, publicano? Señor, yo tengo este problema, yo tengo este pecado, yo tengo esta afectación en mi alma, pero aún así aquí estoy delante de tu presencia. Yo te necesito, yo te anhelo, yo necesito tu ayuda. No hay que aparentar nada delante del Señor. El diablo nos ha engañado y nos hace que vayamos aparentando al Señor algo que no somos, una santidad que no tenemos, una pureza que no practicamos verdaderamente desde nuestra raíz. Aparentamos que el Señor es nuestro todo, pero nuestra raíz, nuestra base, nuestra simiente no está diciéndonos eso. Entonces, eso es la religiosidad, una apariencia de fructífero, de espiritual, pero cuando Jesús va a buscar el fruto, no hay. Ser religioso es amar más lo que debemos hacer morir en nuestro corazón. Dígale que está a su lado: es religioso el que ama lo que debe hacer morir. Mientras meditaba sobre esto anoche, el Espíritu Santo me hacía ver que la religiosidad va más allá, que se esconde detrás de una apariencia frondosa, superdotada, lleno de hojas, pero sin fruto. El principal aspecto de la religiosidad es que no nos permite dar fruto. Pero hay algo que va más allá, y creo que es para mí el secreto escondido en este momento glorioso, que nos dejó un tesoro escondido que hoy nos lo está revelando el Espíritu. ¿Cuál es el monte donde nace el árbol frondoso de la religiosidad? ¿Cuál es tu monte donde nace tu árbol frondoso de religiosidad? Volvamos a leer Marcos 11:20. Vamos a leer el momento del regreso. Dice que pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, diga conmigo, este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Yo sé que muchos hemos escuchado esta porción de la palabra en alguna prédica. Hemos escuchado esta prédica acerca de la fe, y hasta hay un corito, ¿verdad? Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Y usted empieza allí gozando. Tú le dirías a esa montaña: muévete, ¿verdad? Y después, ¿qué sigue? Esa montaña se moverá, se moverá, y tus problemas se acabarán, se acabarán. Que fuese solo un problema ese monte, que fuese solo una adversidad pasajera ese monte del que habló Jesús, qué fácil sería que se moviera. Pero Jesús no habla de un problema, Jesús no habla de una adversidad pasajerita, de esas adversidades temporales, pasajeras, que hasta dijo el apóstol que hay que gozarse cuando vienen. No,
embargo, ese monte que Jesús dijo que si tienen fe lo van a mover, no es ese problemita, no es esa adversidad, no es ese problema económico, no es ese problema enfermedad, no es ese problema, no es ese problema. Dígale que está a su lado, no son esos problemas. Observe que Jesús no dijo que la fe mueve montes. No, Jesús no dijo la fe mueve montes. No, Jesús dijo la fe mueve este monte. Diga conmigo, este monte. ¿Sabe cuál era el monte donde estaba la higuera? El monte mismo donde está el templo de Jerusalén. Ese monte es el que Jesús le dijo a Pedro: si tiene fe, este monte, tú le dirás, quítate y échate al mar. Entonces no es los montes, es ese monte. Jesús se refiere a un monte en particular. Cuando Jesús regresó a Jerusalén, vio el monte del templo. El monte, el templo de Jerusalén está edificado sobre un monte. ¿Cuántos sabían eso? Esa hermosa imagen que usted ve en Facebook o en las redes, donde está aquella cúpula María, donde está el templo, los judíos ortodoxos, incluso hoy en día, adoran allí a Jehová. Allí ese templo está construido sobre un monte. Ese monte es el mismo monte donde Abraham sacrificó o entregó a Isaac. ¿Sabía eso? Ese monte donde está construido el templo, donde Jesús maldijo la higuera, donde Jesús sacó a patadas a ese montón de gente que estaba metida en el templo, allí ese monte es el que Jesús le dijo a Pedro: si tiene fe, este monte tú lo vas a echar al mar. Entonces, un monte es símbolo de un altar. Es un lugar alto. Diga, es un lugar alto. Y Jesús dijo en Mateo 6:21: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Por eso le vuelvo a preguntar: ¿cuál es el monte donde florece su árbol frondoso de la religiosidad? ¿Cuál es el monte que usted tiene allí en su corazón? ¿Cuál es el altar en donde usted pretende adorar a Dios, pero no tiene fruto? ¿Cuál es ese monte? Ese monte debe ser movido, dijo Jesús, no físicamente, sino espiritualmente. Solo la fe en Jesús puede mover el monte donde reverdece la religión muerta. Y es allí donde muchos estamos chocando. Y es allí donde muchos estamos produciendo árboles frondosos sin fruto, porque están naciendo en ese monte que no hemos echado al mar. Ese monte que Jesús le dijo a Pedro: mira, Pedro, si tú tienes fe, tú le vas a decir a este monte que se eche al mar, y así será. Pero tienes que creer, no dudando. Jesús maldijo a una higuera que representaba ese majestuoso pero sin sustancia templo de Israel. En otras palabras, Jesús le dice: si creen en mí y tienen fe en mí, van a poder echar al mar ese monte, ese altar que han levantado a algo que no soy yo, ese altar que les impide dar fruto, ese altar que no está dedicado a mí, aunque aparenta que está dedicado a mí, pero no tiene fruto. Si ustedes tienen fe en Cristo, si ustedes tienen fe en mí, ustedes tienen el poder de sacar eso que les está impidiendo dar árboles fructíferos, de echar de ustedes eso que está ahí, que no les permite que ese árbol sea agradable el fruto para el Señor. Eso es lo que hay que echar de nosotros. Eso es lo que hay que echar al mar. Eso es lo que hay que sacar. Eso es lo que hay que hacer morir. De eso es lo que hay que despojarse. De eso es lo que hay que dejar. Juan 4, 16, 23. Y le voy a explicar con esto acerca de esos montes, o ese monte que tenemos en nuestro corazón, ese altar. Y pretendemos nosotros con nuestra religiosidad ofrecer adoración al Señor. Nos llamamos adoradores, pero no estamos adorando a Dios en ese monte. Así como el templo de Israel era un monte de sacrificio al Señor, y allí iba todo el pueblo de Israel
a ofrecer sacrificio diario, continuo, a cada hora, a cada minuto, pero su corazón estaba lejos. No había fruto del Espíritu, solo hojas, solo apariencia, solo religiosidad. Mire Juan 4:16, dice: Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá, muchachita. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. No tengo marido, soltera y sin compromiso. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: eres profeta. El 20: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar, o sea, el otro monte, a donde se debe adorar. Míreme a esta mujer, con un monte en su alma, al adulterio y la fornicación, pero hablando de adoración, pero peleando con Jesús sobre a dónde tienen que adorar. Una mujer adúltera, fornicaria, disputa con Jesús diciéndole que el monte donde ella adora y adoran sus padres es el monte correcto para adorar al Señor. O sea que esta mujer, con 5 maridos para 6, llevaba todos los días sus ofrendas al Señor. Se presentaba delante del Señor cada vez que le correspondía. Llevaba sus palomas, sus corderos, sus ofrendas de paz, de perdón, de expiación, y adoraba en el monte. Pero su corazón, ¿cómo estaba? En el adulterio y en fornicación. A ese tipo de monte se refería Jesús. Ella, siendo una gran adúltera, se sentía una adoradora superior al mismísimo Cristo que tenía enfrente. Así, dígale que está a su lado, así es la religiosidad. Ni más ni menos. Muchas veces pretendemos adorar a Dios sobre el monte que hemos edificado a la avaricia. Muchas veces pretendemos adorar a Dios sobre el altar que hemos levantado en nuestro corazón al amor al dinero. Muchas veces pretendemos adorar a Dios sobre nuestro altar a la vanidad. Muchas veces pretendemos y somos adoradores, decimos, y adoramos a Dios sobre el altar que hemos hecho ¿a qué? A los deseos de la vida, a los deseos de la carne, al adulterio, a la fornicación, y nos presentamos delante del Señor y con mucho derecho a opinar y con mucho derecho a reclamar, como esta mujer, para decirle al Cristo a dónde es que es el lugar correcto donde se tiene que adorar. No, pero nosotros le adoramos sobre un monte, sobre un altar. Pero ese altar no va dirigido a Él, sino a nosotros mismos. Ese es el monte que Jesús dijo: si tienen fe, pueden decirle: échate al mar, y así será. Es el mismo monte sobre el cual florece el árbol frondoso de la religiosidad. Porque Pedro se sorprende y a la mañana siguiente dice: ¡wow, Jesús! La higuera que maldijiste se secó desde la raíz. Y Jesús, en otras palabras, le dice: tranqui, Pedro, que ojalá fuese solo la raíz lo que tengo que arrancar o maldecir o que se seque de la religiosidad. También hay que echar al mar el monte. Y yo te digo, Pedro, que si tú tienes fe, que si tú tienes fe en Jesús, que si tú tienes fe que Él murió y resucitó por ti, tú le vas a decir a ese monte que todavía me falta ahí, ese monte que todos están aferrados, ese monte de la religiosidad que todos adoran, ese monte que está arraigado desde lo profundo de las vástagos de la tierra, tú le dices con fe: quítate y échate al mar. Así será si confías, si crees que soy yo el que te da la capacidad para echar ese monte de ti. No podemos seguir diciendo no puedo. Si Jesús dijo: es la fe en Cristo Jesús, tú puedes hacer morir eso en ti, tú puedes sacar eso de ti, tú puedes despojarte, porque no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Si bien es cierto que el apóstol Pablo dijo: porque el querer está en mí, pero no el hacer, porque lo que quiero no lo hago, lo que no quiero. Eso era en la ley, eso es la religiosidad. El religioso no puede.
El religioso no puede dar fruto porque no está en él. Él hace lo que no quiere y lo que quiere hacer no lo hace porque es religioso. Pero el que está en el Espíritu tiene fe en Cristo Jesús, y a través de esa fe le va a decir a esa montaña, ese altar, ese monte donde nace el árbol frondoso de la religiosidad, que se seque y que se mueva. Muchas veces sí está seca la higuera infértil, muchas veces sí está seca de la raíz. Pero ¿qué pasó con el monte? Dígale al que está a su lado, ¿qué pasó con el monte? Ese monte también se tiene que ir, porque simplemente, ¿sabe qué es lo que pasa? Se seca esta, pero van a hacer otra. Se seca otra vez y vuelve a nacer otra. Y así vamos, patinando en la vida. Y así vamos sin ver fruto, resultado, carácter. Porque tú no estás echando el monte de ti. Tú no estás echando la avaricia de ti. Tu base, tu fundamento, tu deseo es el amor al dinero. Tú no lo has echado al mar. Tu deseo es como esta mujer adúltera, fornicaria, pero trayendo adoración y peleando por el monte. Por eso Jesús le dice, vamos allá, en Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos, porque el religioso es falso adorador, el religioso es una copia barata del adorador. El religioso tiene apariencia de adorador. Por eso Jesús allí dijo, verdaderos adoradores. Diga conmigo, verdaderos, no apariencia. Diga, verdadero, no apariencia. Verdadero, no apariencia. Verdadero adorador, verdadero adoradora. Verdadero adorador, verdadero, no apariencia. Donde el verdadero adorador adorará al Padre en espíritu. Porque el que tiene apariencia está peleando que esta iglesia es mejor que la otra. No, el problema aquí de que no tienes tu fruto es tu monte que está dentro tuyo, no en la iglesia. El problema no es el pastor o el otro, el problema es tu monte que está dentro de ti, que tiene una higuera infértil. En Colosenses dice el apóstol, haced morir lo terrenal. El Señor nos dice, vamos a ir más profundo, Pedro. A los apóstoles vamos a ir más profundo. Si tú crees, y mire que mucha gente toma eso como para pedirle al Señor, Señor, yo quiero ser astronauta o yo quiero un avión. Porque que pide al Señor y Él te dará. Oh, que Dios nos dé un avión mañana en la mañana, eso es fácil. Sacar el monte de la religiosidad es con ayuno y oración, es con entrega, es con muerte, con rendirnos de verdad. No buscar al Señor solamente por nuestros beneficios, solo para obtener lo que nosotros necesitamos y ya, sino buscarlo en espíritu. Vamos a leer más adelante, dice, los verdaderos adoradores, ahí en Juan 23, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y vuelve otra vez Jesús a recalcar, verdaderos y verdad. Dígale que está a su lado, verdaderos y verdad. Verdaderos y verdad. Porque también el Padre dice, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran, ¿qué? En espíritu y en verdad. Es necesario, otra vez vuelve a repetir, en espíritu y en verdad es necesario que le adoremos. Recibamos del Señor ese espejo y que verdaderamente dejemos que el Espíritu Santo nos haga ver los montes, porque hay muchos que lamentablemente pueden tener muchos montes en su vida. Un monte, recuerda, es un altar, es en donde está su tesoro. ¿Cuál era el monte del joven rico? Que vino a Jesús y le dijo, ay Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ve y cumple lo que dice la ley. Sí, yo todo eso lo cumplo desde mi niñez. Y Jesús volteó a verlo con amor, como siempre, y comenzó a ver dónde está el fruto. Desde tu niñez, una cosa te falta, y ese es tu monte, le dijo al joven rico. Sí está verde tu árbol, pero no hay fruto, porque el problema
Es tu monte. ¿Y cuál era el monte? Diga, la raíz de todos los males. Dígale que está a su lado, el amor al dinero. Porque le dijo, una cosa te falta, mijito. Ve y vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y así yo me voy a dar cuenta que amas más, si mi reino o tu dinero. ¿Cuál es el monte sobre el cual nace tu árbol frondoso de religiosidad? Porque podemos practicarlo todo, pero hay un monte que no está dando un árbol fructífero. Hay un monte que no está dando una higuera fructífera. Hay un monte que está haciendo infértil tu árbol. Y por consiguiente nos llenamos de apariencia, pero no hay en nosotros fruto. Ese monte se moverá. Si tenemos fe en Jesús, ese monte se moverá y le vamos a decir a ese monte, quítate y échate al mar, y así será. Dele fuertes palmas al Señor.